La batalla de Filipos fue una de las más decisivas de la guerra civil romana. En ella, Octavio y Marco Antonio tuvieron que unir sus fuerzas para enfrentarse a los principales conspiradores del asesinato de Julio César. Y de eso es de lo que vamos a hablar en el video. Tras triunfar brillantemente en las batallas del Foro de los Gallos y de Mutina, el joven Octavio se sintió en la cima del mundo. Y es fácil comprender por qué. Joven, heredero de César y victorioso, todo le parecía posible. Sin embargo, poco después de la batalla, su estado de euforia terminó, siendo sustituido por una inmensa rabia. Esto se debió a que el Senado romano, que había solicitado la ayuda de Octavio, creía que Bruto había sido mucho más importante que él en las batallas contra Antonio, por lo que otorgaron recompensas mucho mayores a Bruto, y el Senado consideró seriamente entregarle el mando de las legiones consulares. Descontento y sintiéndose desacreditado por Roma, Octavio decidió enviar una contundente respuesta, resolviendo permanecer en el Valle del Po, además de negarse a ayudar en cualquier nueva ofensiva contra Antonio. Tras esto, en julio, una embajada de centuriones enviada por Octavio entró en Roma y exigió el consulado, dejado vacante por Hircio y Pansa, así como que se anulara el decreto que declaraba a Antonio enemigo público, pero para su desgracia, esto le fue denegado. Cansado de estas acciones rastreras de las altas esferas romanas, decidió actuar y marchó bajo la ciudad con 8 legiones. La república estaba muy debilitada militarmente, por lo que Octavio tuvo pocas dificultades. Después de otra victoria histórica, el 19 de agosto del 43 a.C., consiguió el máximo cargo de la república, siendo elegido cónsul, con su pariente Quinto Pido ocupando el puesto de cocónsul. Pero los juegos de poder nunca se detuvieron en Roma, y mientras Octavio celebraba, Marco Antonio formó una alianza con Marco Emilio Lépido, otro antiguo aliado de Julio César, haciéndolo más poderoso que nunca. Octavio sabía que su poder se vería amenazado por esta alianza, así que decidió tomar una decisión estratégica. Decidió unirse a sus enemigos mortales, Antonio y Lépido, para que todos los partidarios y soldados de Julio César estuvieran del mismo lado, al menos por el momento. Declararon un triunvirato, un consejo de 3 magistrados supremos para restaurar el Estado, siendo de hecho una dictadura conjunta. Una vez acordado todo, en una reunión celebrada cerca de Bolonia en octubre del 43 a.C., Octavio, Antonio y Lépido formaron el segundo triunvirato, cuyos poderes fueron oficializados por el Senado el 27 de noviembre del mismo año. Este reparto explícito de poderes especiales de 5 años de duración fue legalizado por ley aprobada por la plebe. A diferencia del primer triunvirato no oficial formado por Pompeyo, Julio César y Marco Licinio Craso, los triunviros iniciaron entonces las proscripciones, en las que entre 130 y 300 senadores y otras 2000 autoridades fueron tachados de bandidos, traidores y enemigos de la República, lo que permitió perseguirlos a todos. Además, muchos de los que se resistieron fueron ejecutados sumariamente. Cabe señalar que este decreto emitido por el triunvirato estaba motivado en parte por la necesidad de recaudar dinero para pagar los salarios de sus tropas para el próximo conflicto contra los asesinos de César, Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Y esta afirmación puede corroborarse por el hecho de que las recompensas por encarcelar o matar a los nuevos enemigos del Estado animaron a los romanos a capturar a los proscritos. Esta acción era magnífica tanto para el triunvirato como para los cazarrecompensas, pues los gobernantes podían quedarse con los bienes y propiedades de los prisioneros, y quienes entregaban a los nuevos enemigos de Roma ganaban un buen dinero, ya que cualquiera podía matar a un forajido, y si llevaba su cabeza cortada a las autoridades, sería recompensado con una parte de los bienes de la víctima. Algunos de los proscritos consiguieron escapar al extranjero, pero cientos murieron en este oscuro periodo de la historia romana.
Este momento de Roma fue tan brutal que tras los acontecimientos, cada uno de los miembros del segundo triunvirato intentó echar la culpa a sus aliados. Sin embargo, muchos se escandalizaron de que el joven Octavio tuviera tantos enemigos a los que quería matar. En los años siguientes, Octavio llegó a tener fama de crueldad excesiva. El 1 de enero de 42 a.C., el Senado reconoció póstumamente a Julio César como deidad del Estado romano, Divus Iulius. Fue la consagración definitiva para el ambicioso César, que con su muerte se ganó el derecho a ser venerado para siempre. Pero quien también se benefició enormemente de ello fue Octavio, que consiguió ganarse la buena voluntad y la admiración de muchas personas relevantes de la sociedad romana al destacar que era el heredero directo de un dios, siendo él mismo hijo de una divinidad. Pero tras este acontecimiento llegó el momento de volver a la guerra, ya que muchos de los asesinos de César seguían libres y conspiraban contra Octavio. Así que Marco Antonio y Octavio enviaron entonces 28 legiones a través del mar para enfrentarse a los ejércitos de Bruto y Casio, que habían construido su base de poder en Grecia. Era octubre del año 42 a.C. Los dos ejércitos se acercaban a Filipos, una ciudad de Macedonia. El primer ejército pertenecía a Bruto y Casio, que llegaron desde el sureste. Un poco más tarde, Marco Antonio y Octavio llegaron desde el oeste, con el deseo de vengar el asesinato de César. Todos querían luchar, pero curiosamente el primer gran reto al que se enfrentaron las tropas no fue bélico, sino logístico. Las tropas de Bruto y Casio utilizaban Neápolis como base de aprovisionamiento, situación que obligaba a los responsables del abastecimiento a cruzar montañas para hacer llegar los víveres al campo de batalla. Mientras tanto, las tropas de Octavio y Marco Antonio utilizaban Anfípolis, que estaba aún más lejos, lo que hacía que su situación logística fuera terrible. Como Bruto y Casio ocupaban las mejores posiciones, dos pequeñas colinas al oeste de Filipos, Marco Antonio intentó evitar Filipos construyendo un puente sobre los pantanos al sur de la ciudad. Si lo hubiera conseguido, habría cortado la línea de comunicación de sus enemigos, pero Casio lo descubrió y construyó una presa transversal. Mientras su oponente estaba ocupado, Marco Antonio ordenó inesperadamente a sus hombres que atacaran el campamento de Casio. Tuvieron mucho éxito, y Casio, creyendo que todo estaba perdido, se suicidó antes de saber que Bruto había derrotado al mismo tiempo al ejército de Octavio y capturado el campamento enemigo. En otras palabras, ambos bandos obtuvieron una victoria y sufrieron una derrota. Bruto lamentó profundamente la muerte de Casio, llamándole el último de los romanos. Sin embargo, evitó un funeral público, temiendo sus efectos negativos sobre la moral del ejército. El saqueo prematuro y la recogida de tesoros por parte de las fuerzas de avance de Bruto permitieron a las tropas de Octavio reformar su línea. Durante las 3 semanas siguientes, Antonio pudo hacer avanzar lentamente sus fuerzas al sur del ejército de Bruto, fortificando una colina cercana al antiguo campamento de Casio, que Bruto había dejado desprotegida. Para evitar ser flanqueado, Bruto se vio obligado a extender su línea hacia el sur y luego hacia el este, paralela a la Vía Egnatia, construyendo varios puestos fortificados. Aunque seguía manteniendo el terreno elevado, quería ceñirse al plan original de evitar la confrontación abierta y esperar que su superioridad naval desgastara al enemigo. Cabe señalar que este era el plan de Bruto desde el principio, con su estrategia básicamente dirigida a conseguir una buena posición defensiva y luego utilizar su superioridad naval para bloquear las comunicaciones de los triunviros con su base de suministros en Italia. Sin embargo, decidió cambiar su estrategia. La realidad era que Bruto no tenía otra opción que luchar, porque toda su posición corría ahora el peligro de quedar aislada e insostenible. Si los triunviros podían seguir extendiendo sus líneas sin obstáculos hacia el este, acabarían cortando su ruta de suministro a Neápolis y lo inmovilizarían contra las montañas. Si esto ocurría, la situación se invertiría.
Bruto moriría de hambre o se vería obligado a retirarse llevando a todo su ejército por el peligroso camino del norte que le llevaría a Filipos. Así que sin más opciones, era el momento del todo o nada. Pero lo que ninguno de los bandos podía saber es que la batalla que se desarrollaría sería una inmensa carnicería, ya que gran parte de la lucha era combate cuerpo a cuerpo entre dos ejércitos de veteranos bien entrenados. Las armas de largo alcance, como flechas o jabalinas, se ignoraban en gran medida. En su lugar, los soldados se reunían en sólidas filas y luchaban cara a cara con sus espadas. Según Casio Dio, los dos bandos apenas necesitaron utilizar armas como jabalinas o catapultas, y las tropas no recurrieron a las maniobras y tácticas habituales de la batalla, sino que pasaron inmediatamente al combate cuerpo a cuerpo, tratando de romper las filas del otro. Según el relato de Plutarco, Bruto obtuvo la mejor parte del combate en el extremo occidental de su línea y presionó con fuerza el ala izquierda de los triunviros, que cedieron y se retiraron, siendo abordados por la caballería republicana, que trató de aprovechar la ventaja al ver al enemigo desorganizado. Pero para desgracia de Bruto, el flanco oriental de su línea estaba en inferioridad numérica, ya que se había extendido para evitar ser flanqueado. Esto significaba que las legiones de Bruto se habían reducido demasiado en el centro y eran tan débiles que no pudieron resistir el ataque inicial de los triunviros. Rompiendo esta posición enemiga, los triunviros giraron a la izquierda para tomar a Bruto por el flanco y la retaguardia. El historiador Apiano habla de que las legiones del triunviro hicieron retroceder la línea enemiga como si estuvieran sorteando una máquina muy pesada. Las legiones de Bruto fueron empujadas hacia atrás y comenzaron a ceder más rápidamente. La segunda y tercera líneas de reserva en la retaguardia no pudieron seguir el ritmo de la retirada y las tres líneas se rindieron. Los soldados de Octavio lograron capturar las puertas del campamento de Bruto antes de que el ejército derrotado pudiera alcanzar esta posición defensiva. El ejército de Bruto no pudo reagruparse, lo que completó la victoria de los triunviros. Bruto consiguió retirarse a las colinas cercanas con el equivalente a solo 4 legiones. Viendo que la rendición y la captura eran inevitables, Bruto se suicidó. Tras las dos grandes batallas de Filipos, las tropas de Octavio y Antonio pudieron celebrar su gran victoria. Marco Antonio utilizó más tarde los ejemplos de estas batallas como un medio para menospreciar a Octavio, ya que ambas batallas fueron ganadas decisivamente con el uso de las fuerzas de Antonio. Además de atribuirse la responsabilidad de ambas victorias, Antonio tachó a Octavio de cobarde por ceder su control militar a Marco Vipsanio Agripa. Al margen de todo esto, no deja de ser relevante decir que para los propios romanos la mayor parte del mérito de este triunfo recayó en Antonio. Muchos veían que además de un gran líder militar, Antonio era un hombre de honor y dignidad, pues trataba con el debido respeto a los aristócratas capturados y a los restos de los vencidos. Pero a pesar de las disputas de egos y de la lucha por saber quién era merecedor de más gloria, lo importante para ambos fue que consiguieron derrotar definitivamente a sus principales enemigos en el campo de batalla. Y para mejorar la situación de los vencedores, se reunió al resto de las tropas de Bruto y unos 14.000 hombres se alistaron en el ejército de los triunviros. Los antiguos veteranos fueron despedidos de vuelta a Italia, pero algunos de ellos permanecieron en la ciudad de Filipos, que se convirtió en colonia romana. Antonio permaneció en Oriente, mientras que Octavio regresó a Italia, tratando de encontrar tierras suficientes para instalar a un gran número de veteranos. La batalla de Filipos marcó el punto álgido de la carrera de Antonio. En aquel momento era el general romano más famoso y el socio mayoritario del segundo triunvirato. Esto fue terrible para Octavio, que después de todos estos años de batallas y conflictos, pensaba que era el único hombre digno de liderar Roma, un liderazgo que estaba más amenazado que nunca después de que Antonio se hubiera destacado tanto. Entonces, silenciosa y discretamente, el segundo triunvirato comenzó a desmoronarse,
haciendo que la frágil alianza entre Antonio y Octavio llegara a su fin, dando lugar a muchos más conflictos entre ellos en su desenfrenada búsqueda de poder y gloria. Pero eso es historia para un próximo vídeo. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal. He terminado aquí, así que hasta el próximo vídeo.